Gracias a todas las personas que nos acompañan el día de hoy en una nueva transmisión de su programa habitual Defensoría en Directo. En esta ocasión tomaré la posta de nuestra compañera Rosana Tordoya, quien se encuentra a unos días de licencia. Comentarles que en esta edición continuaremos compartiendo más información relevante y utilitaria sobre el ejercicio de nuestros derechos fundamentales que es indispensable conocer. Asimismo, en esta ocasión se encuentra con nosotros Russell Ceballos. Él es comisionado de la Adjuntía para la Administración Estatal de la Defensoría del Pueblo. Saludamos también a Margarita Cabrera, quien es la intérprete de lengua de señas, quien nos acompañará durante todo el programa del día de hoy. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, como es la prevención de los incendios y en las medidas de seguridad. Como se sabe, en estos últimos días han ocurrido varios incendios, tanto en la capital como en otras regiones como Piura. Si tuvieran algunas consultas sobre este importante tema, vamos a agradecer que nos dejen sus comentarios, que el especialista nos lo va a responder en vivo al final de la entrevista. Buenos días, doctor Russell. Los saludamos. Comentábamos que recientemente se han registrado incendios en varios distritos y puntos del país, ¿no? Como es el caso de lo ocurrido hace unos días en Barrios Altos, en el centro de Lima, que involucró más de 40 horas de trabajo para lograr controlarlo. Y además se puso en riesgo la vida de una persona adulta mayor que fue rescatada, ¿no? Vía aérea, como se sabe. Queríamos conocer por ello cuáles son las medidas de prevención ante los incendios o siniestros que deben cumplir los centros comerciales y los almacenes. Buenos días, Gianfranco. Gracias por la invitación. Tocas un tema bastante relevante, puesto que se trata de afectaciones a la vida, a la salud, al patrimonio de las personas, que son los incendios. Previo a ello, quisiera señalar un contexto nacional sobre el número de emergencias que se han presentado ante estos incendios desde el 2023 al 2020, al 2022. Tenemos alrededor de 25.000 emergencias, 25.000 incendios, esto reportado por el INDECI, lo cual implica la afectación a más de 160.000 personas, 45.000 afectados. Y lo más relevante, en este periodo se han identificado más de 600 personas fallecidas a consecuencia de estas emergencias. Ante ello, como mencionaste, es de vital importancia adoptar medidas preventivas, medidas de reducción de riesgo dentro de los actores que corresponden a las entidades competentes. Como estas medidas preventivas, previamente hay que señalar que hay dos actores en el ámbito municipal. Uno que va a lo que son las licencias de funcionamiento. Para ello es que el administrado tiene que seguir una secuencia de requisitos a obtener este documento habilitante para el ejercicio de actividades comerciales, actividades industriales o actividades de servicio. Y por el otro lado están las inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones, que también tiene que obtener un certificado donde conste las condiciones de seguridad de ese establecimiento, es decir, que cumpla con todo lo solicitado por el ente correspondiente, que son las municipalidades. Entonces, dos instrumentos importantes: licencia de funcionamiento y el certificado ITSE, es decir, el certificado de inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones, lo cual va a conllevar a que ese establecimiento comercial tenga todas las condiciones seguras en salvaguarda de las personas que habitan este establecimiento, laboran en este establecimiento o acuden para sus actividades comerciales. Es así que la Defensoría del Pueblo, en reiteradas oportunidades, ha realizado visitas a estos centros comerciales a efectos de conocer el nivel de vulnerabilidad tanto de los establecimientos comerciales
propiamente de los almacenes. A ello también se han sumado, por ejemplo, la Dirección General de Prevención ante Incendios del Cuerpo General de Bomberos, entre otras instituciones. Por consiguiente, es importante que se cumplan con estas condiciones de seguridad, tanto la licencia, el certificado ITSE, y que se intensifiquen estas actividades por parte de las municipalidades, considerando que una inspección técnica de seguridad en edificaciones implica una evaluación sobre la susceptibilidad ante la ocurrencia de un incendio, donde van a estratificar niveles de riesgo, van a determinar si ese establecimiento se encuentra en un nivel bajo, medio, alto o muy alto, a través de una matriz de riesgos que lo elabora el inspector técnico de seguridad. Exacto. Usted ha comentado un tema muy importante, como es el tema de las inspecciones técnicas, que es fundamental, como usted señala. En todo caso, en ese sentido, quisiéramos saber con cuánta periodicidad se deben realizar las labores de fiscalización, ¿no? En esos espacios comerciales para evitar eventuales siniestros o incendios y quizás reiterar cuáles son las instituciones del Estado que son responsables de esa labor. En lo que corresponde a lo que son las fiscalizaciones, está dentro del marco de las municipalidades. La ley orgánica lo establece. En primera instancia, deben ser de manera permanente estas fiscalizaciones, considerando las zonas de actividades comerciales, especialmente aquellas de mayor nivel de riesgo que puedan representar o aquellas en el dato estadístico han sido afectadas a través de estos incendios. Y por el otro lado, las oficinas de gestión del riesgo de desastres a través de sus inspectores de defensa civil. Desarrollar las visitas de inspección técnica de seguridad, tengan o no certificado ITSE. Y la periodicidad propiamente no está establecido, sin embargo hay que considerar dos aspectos. El primero, que el certificado ITSE de seguridad en edificaciones tiene una vigencia de 2 años. Por Mm. consiguiente, las visitas inspectivas, lo ideal sería que en el año como máximo deben de realizarse, puesto que también se tiene un presupuesto limitado para estas actividades. No es lo mismo como una inspección técnica de seguridad propiamente, que es a través de una solicitud del administrado para su funcionamiento, sino las visitas inspectivas son de oficio. Las fiscalizaciones por las oficinas de fiscalización y control se realizan también de oficio o por una denuncia. Entonces, el periodo no está prácticamente establecido, sin embargo, estas deben ser permanentes, periódicas. Claro, eso es un tema muy importante. También el tema de la fiscalización, el hacer seguimiento, también a las sanciones, ¿no? Que se aplican a algunos locales comerciales como cierres temporales, definitivos, multas. Sin embargo, vemos con mucha frecuencia de que muchos locales comerciales vuelven a abrir, ¿no? sus puertas sin haber subsanado esas multas, esas sanciones, sin haber pagado la multa quizá o cualquier otra sanción. En todo caso, ¿qué falta reforzar ahí, ¿no? ¿Qué es lo que debería reforzarse para que esas sanciones sean efectivas y se cumplan, ¿no? Tocas un tema bastante relevante, efectivamente. Ante este contexto que mencionaste, lo descrito, es importante que se intensifiquen las actividades de fiscalización por las gerencias de fiscalización y control de las municipalidades. Deben de dotar de personal suficiente para estas actividades, tanto aquellas que cuentan con licencia de funcionamiento como aquellas que están fuera del marco de la formalidad. Mm. Por el otro lado, igualmente se debe intensificar las inspecciones técnicas, es decir, las visitas inspectivas de seguridad en edificaciones por la Oficina de Gestión de Riesgo de Desastres o de Defensa Civil. Están comprometidos dos órganos importantes de una municipalidad.
Eh, Sin embargo, hay que considerar que son 196 municipalidades provinciales las existentes, más de 1.650 municipalidades distritales. Mm, Rodea aproximadamente más de 1.891 municipalidades entre provinciales y distritales. Sin mm, embargo, se cuenta hasta la fecha con cerca de 2.500 inspectores técnicos de seguridad en edificaciones. Por consiguiente, no se abastece, mm, se mm, requiere un mayor número de inspectores, porque hay que considerar que existen procedimientos básicos en la que se requiere un inspector técnico. Hay procedimientos especiales donde se requieren más inspectores, alrededor de tres. Entonces, una municipalidad limitada con cuatro, con 2.500 inspectores, como vemos, no es suficiente. Por consiguiente, el Ministerio de Vivienda es importante como el ente normativo de las inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones pueda establecer, promover la formación de inspectores técnicos de seguridad en edificaciones en convenio, puede ser con las universidades, una vez aprobado el curso, registrar en el RITSE, donde cada municipalidad podrá tener un tanto el servicio de cada inspector, porque hay que considerar que únicamente pueden desarrollar las inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones a aquel profesional que llevó el curso. Segundo, que cuenta con una acreditación por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y se encuentra incorporado en el RITSE, en el Registro de Inspectores Técnicos de Seguridad en Edificaciones. mm, Igualmente, dentro de un programa de actividades, es importante que las municipalidades puedan establecer un plan de visitas inspectivas. Años anteriores, la Defensoría del Pueblo, justamente dentro de este seguimiento, ha identificado una limitada programación de visitas inspectivas mm, en los distritos de Lima Metropolitana y el Callao. mm. Claro, eso sería, digamos, es lo que debería hacer, pero en el caso digamos, quizá los municipios que sí cuentan con esos inspectores técnicos o con esos equipos, estos profesionales, ¿qué responsabilidad administrativa quizá existe sobre aquellos funcionarios que tienen esa labor, deberían cumplir con esa labor, pero no lo hacen, no cumplen con esa labor de fiscalización en los locales comerciales? ¿Existe algún tipo de sanción? ¿Qué medidas hay sobre ellos? Eh, las municipalidades, bueno, la ley orgánica establece como función exclusiva de las municipalidades el otorgamiento de licencias de funcionamiento. Asimismo, la fiscalización sobre la apertura de estos establecimientos comerciales dedicados tanto a esta actividad propiamente económica, industrial o de servicios. Entonces, el marco Mm, normativo de una ley orgánica ya obliga a desarrollar estas fiscalizaciones. Por el otro lado, tenemos el Reglamento Nacional de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, que ha sido aprobado con el Decreto Supremo 02-2018 PCM, donde se encarga a las municipalidades, prácticamente se obliga a desarrollar las inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones. Igualmente, las visitas inspectivas ante los establecimientos que cuenten con licencia, con certificado ITSE y aquellos que no cuenten con certificado ITSE. Entonces, el marco normativo está dado. Este incumplimiento, una inacción por parte de un funcionario, un servidor, es pasible de una sanción administrativa, que esta puede conllevar tanto a una suspensión, puede conllevar a que pueda ser cesado, inclusive a una destitución, y también se evalúe la reiterancia y la afectación que ésta puede haber dado el efecto ante su incumplimiento a esas funciones. Por el otro lado, las inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones están dentro del proceso correctivo
de la Ley Mm, 29664, ley que crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, y se ubica específicamente en el proceso de reducción de riesgo. mm. El régimen sancionador está en un proceso todavía de elaboración, se está a la espera de la reglamentación a efectos de que aquel funcionario, servidor profesional incumpla las actividades dentro de estos procesos, son 7 procesos y uno de ellos es la reducción del riesgo de desastres, puede ser pasible de una sanción. Perfecto. ¿Y qué ocurre en el caso de los empresarios? ¿Qué sanción hay en caso de los empresarios, ¿no? O dueños de locales comerciales que, que, que incumplen esas medidas, ¿no? Y que ponen quizá en riesgo la seguridad de la población, la vida, la integridad de todos los consumidores o de la misma ciudadanía. ¿Qué sanción hay sobre ellos, sobre aquellos empresarios que incumplen esas normas? Ahí es importante que la gerencia de fiscalización de la municipalidad desarrolle estas actividades y Mm, puesto que lo que va a verificar es el cumplimiento del marco normativo municipal. Dándose este incumplimiento que pondría en riesgo inclusive a las personas, tanto que acuden al establecimiento, tanto que laboran en esta, lo que podría hacer es iniciar un proceso sancionador pecuniario de una multa, caso de mm, contar con una licencia, incluido la revocatoria de la licencia de funcionamiento y una medida complementaria, la clausura del mm, establecimiento comercial. Por el otro lado, en el marco de las inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones, que pueda desarrollarse una visita inspectiva y se verifica el incumplimiento de las condiciones de seguridad, se inicia con el proceso de revocatoria del certificado ITSE, con lo cual ya no podría brindar ninguna actividad económica. Entonces son dos ámbitos, el de licencia de funcionamiento y de las inspecciones técnicas de seguridad, que es pasible de una sanción el incumplimiento a estos marcos normativos. claro. Y doctor, y coméntenos qué se puede hacer, ¿no? Por ejemplo, en caso una persona tenga un negocio, ¿no? O un ciudadano que vive en su domicilio. Y en el caso que conozca que su vecino se dedica, no sé, de repente a almacenar material peligroso, inflamable, y no o de manera, o trabaja de manera ilegal con maquinaria y pone en riesgo, pues, esto, la seguridad del vecindario, o una galería, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo denunciar en esos casos de almacenes clandestinos o que almacenan materiales, como le digo, peligrosos? ¿Qué se puede hacer? ¿A dónde acudir? ¿Qué puede hacer esta persona o este comerciante, ¿no? Es importante que se ponga en conocimiento de la autoridad administrativa local, es decir, de la municipalidad, a través de la gerencia de fiscalización y control para una fiscalización propiamente. Y esta gerencia también, a nivel estratégico, debe de considerar la participación de la gerencia de gestión de riesgo de desastres o de defensa civil, para que en conjunto se desarrollen dos actividades. Por un lado, la fiscalización y por el otro lado, la visita inspectiva sobre las condiciones de seguridad. Porque si solamente quedaría en la fiscalización, no tiene la competencia propiamente y técnica operativa para determinar cuál es la condición de seguridad de ese establecimiento. Entonces Mm. es importante que participen estos dos órganos de la municipalidad a raíz de una denuncia, que pongan en conocimiento, porque hemos señalado anteriormente que la fiscalización puede iniciarse de oficio o también a raíz de una denuncia de la Mm, mm, ciudadanía. claro. Y por ahí que eh, se debe de acudir a estas autoridades locales, puesto que su obligación es cautelar, brindar seguridad de la población ante situaciones como ya lo has descrito, los incendios, y vienen en incremento, porque es el segundo evento más relevante después de las lluvias intensas. Las lluvias intensas tienen un número bastante alarmante y seguido de los incendios. Entonces,
ocupa un importante escenario en cuanto a daños y afectaciones a la población. Doctor Russell, muchas gracias por esa valiosa información, la que nos ha compartido esta mañana. Tenemos a continuación unas preguntas que nos hacen a través de la transmisión en el Facebook. Tania Soto nos comenta lo siguiente. Tengo un vecino que almacena material reciclable en su casa, como botellas. ¿Eso está permitido? Nos consulta. Él dice que es su propiedad y puede guardar lo que le guste. ¿Qué puede hacer esa ciudadana? Es importante dos aspectos. Uno, como una actividad económica, un almacén, hay que determinar dentro del marco normativo lo siguiente. En el almacén se van a almacenar mercancías refrigeradas, no refrigeradas, líquidas, sólidas, perecibles, no perecibles. Y se ha establecido un marco de una matriz para determinar su nivel de riesgo. Un nivel riesgo alto es aquel almacén que no tiene techo, y un nivel de riesgo muy alto aquel almacén que tiene techo o donde se Mm. almacenan componentes peligrosos, pirotécnicos, explosivos, entre otros. Requieren una inspección técnica de seguridad en edificaciones. Cuando se trata de un domicilio, ahí es bastante complejo porque se requiere cierta autorización que la municipalidad no cuenta. Entonces, se acude a ya a nivel de otra vía, unos permisos especiales, puesto que no se puede violar el domicilio. Sin embargo, si este no ha especificado, si este almacén se ubica en un ámbito de una actividad económica y de repente no cuenta con estos permisos, las municipalidades pueden imponer la sanción que corresponde, puesto que van a verificar in situ cuáles las condiciones de ese almacenamiento, de esos componentes o elementos que se almacenan. Perfecto. Y tenemos otra pregunta del ciudadano Carlos Vicencio. Él comenta, las municipalidades deben hacer más trabajos de supervisión. Ahora, por ejemplo, por acercarse el Día de la Madre, en el centro de Lima está ocupado por ambulantes. En las puertas de los centros comerciales puede ocurrir cualquier siniestro. ¿Qué se puede hacer? Como lo hemos mencionado, es importante que se intensifique las actividades de fiscalización y las visitas inspectivas de seguridad en edificaciones en conjunto. Para ello, contar con un plan operativo de intervención, tanto en el ámbito de fiscalización como en el ámbito de las inspecciones técnicas. Es una obligación de la municipalidad contar con dicho plan. La Defensoría del Pueblo ha realizado diversos seguimientos a las municipalidades sobre este Mm. cumplimiento, cuál es su programación, sobre todo en estos periodos donde hay mucha afluencia de personas, acuden tanto para estas actividades económicas y ponen en riesgo su vida. Entonces, como lo he mencionado, los gobiernos locales deben de asignar recursos para garantizar el cumplimiento de este plan, dotar de personal suficiente para las actividades de fiscalización como para las visitas inspectivas de seguridad, eh, tanto en una programación personal capacitado, entre otras actividades. Por consiguiente, recae en la responsabilidad de la municipalidad. Y desde la Defensoría del Pueblo venimos haciendo esta supervisión sobre el cumplimiento, exigiendo cuál es su plan de intervención, plan operativo. Doctor Russell, muchísimas gracias por esa valiosa información que nos ha compartido el día de hoy. Gracias por haberlo tenido en esta entrevista y esperamos poderlo tener en una próxima oportunidad. De igual manera, agradecemos a Margarita Cabrera, quien ha sido nuestra intérprete de lengua de señas el día de hoy. Muchas gracias a ambos y a todos los que nos han seguido. También la transmisión del día de hoy los esperamos en una siguiente edición. Recordar, asimismo, que las personas que deseen trasladar una queja o hacer una consulta a la Defensoría del Pueblo pueden hacerlo a través de nuestra línea gratuita del 0800 15 170
o también pueden dirigirse a través de nuestro número WhatsApp, el 947-951-412. Recuerden, 947-951-412 es nuestra línea WhatsApp y nuestra línea gratuita es el 0800 15 170 para cualquier queja sobre vulneración de cualquier derecho fundamental. Los invitamos a visitar también nuestra página web www.defensoría.gov.pe y consultar, estar atentos a todas nuestras informaciones en nuestras redes sociales, tanto en Facebook, Twitter, Instagram, todas las redes sociales que tenemos disponibles, para que sigan conociendo cuál es nuestra labor en la defensa de los derechos de las personas. Hasta la próxima edición de su programa Defensoría en Directo. Nos vemos. Gracias.